en la verdad. Los tres elementos por permanecer en la verdad. Y esta es la parte 2. Anteriormente vimos la parte 1, hoy vamos a ver la parte 2. Aprendimos de que en la parte 1, de que el apóstol Juan habla y dice, los amo en la verdad. Y dice, no solo también, sino a todos aquellos que han conocido la verdad. El apóstol Juan entonces habla de tres partes en este versículo. En primer lugar, de cómo Él nos ama en la verdad, cómo Él ama a esa iglesia en la verdad. Y número 2, aquellos que han conocido la verdad. En tercer lugar, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y ahí hablábamos y aprendimos de que hay dos tipos de personas. En primer lugar están los que han conocido la verdad. Y en segundo lugar están los que permanecemos en la verdad. La diferencia, decíamos, que hay personas que conocen. Es como usted y yo poníamos el ejemplo que conocemos a ciertas personas dentro de un colegio, dentro de un trabajo. Y solamente los conocemos, muchos hasta de nombre o hasta de apodos. Conocer es una cosa, pero permanecer es otra. Hay mucho pueblo de Dios que conoce y dice conocer a Dios. Pero, como dice su palabra, de oídas han escuchado de Dios. Entonces, hay un segmento de personas que conocen a Dios. Una cosa es conocer algo de alguien. Y la otra cosa es conocer a alguien. Lo vuelvo a repetir. Una cosa es conocer algo de alguien. Y otra cosa es conocer a alguien. Usted conoce ciertas características de su esposo. Pero eso no significa que usted conozca a su esposo. Usted conoce ciertas características de su compañero de trabajo. Ciertas características. Usted dice, él es empático, él es responsable. Pero el que usted conozca que esa persona, el que usted conozca algo de alguien, no significa que usted conozca a esa persona. Conocer la verdad es lo mismo. Hay muchos que estamos dentro de la iglesia y conocemos algo de la verdad. Conocemos la verdad de una manera superficial. Conocemos la verdad de que decimos es malo mentir. Conocemos la verdad y decimos la verdad es Cristo. Pero Cristo no está en nuestros corazones. Entonces, conocer algo de alguien no es lo mismo a conocer a alguien. Israel, es más, creía conocer a Dios, pero solamente conocía algo respecto a Dios. Y así hay muchas personas que creemos conocer a Dios, pero a la verdad no le conocemos. Pasado a esto, sigue los que pasan ese nivel, empiezan conociendo algo de Dios y pasan a conocer a Dios y después pasan al tercer nivel, que es permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es otra dimensión, porque el evangelio no es los que inician, sino que el evangelio es los que terminamos. Hay muchos que iniciaron esta carrera del evangelio. Ustedes recordarán compañeros diáconos suyos. Ustedes recordarán como cuando ustedes le entregaron su vida a Cristo. Ustedes recordarán cuando ustedes estaban en escuela bíblica y tenían compañeros, niños, que supuestamente iban a terminar con ustedes en la adultez o probablemente siendo ancianos. Pero ahora que ya hemos crecido y han pasado los años, muchos iniciaron
pero no han permanecido en la verdad. Muchos se han desviado del camino, muchos ya no están y muchos ya solamente quedaron en el conocimiento de alguien, otros quedaron en el conocimiento de algo y otros probablemente estemos en los que permanecemos en la verdad. Conocer, entonces dijimos que es echar de ver algo, enterarse de algo, informarse de algo. El mundo está informado respecto a Dios. Usted escucha cómo muchas personas dicen, sí, yo conozco a Dios. Están informados. Hay otras personas que dicen, yo conozco y sé que Cristo va a venir. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Entonces conocemos que Dios va a venir. Pero otra cosa es permanecer en la verdad porque Cristo viene pronto. Permanecer entonces es mantenerse sin mutación. El camaleón es uno de los animales que dicen que va cambiando su exterior, pero sigue siendo el mismo camaleón. La culebra es un animal que muda su piel y se la cambia, pero sigue siendo culebra. Mantenerse en la verdad es, a pesar de que las temporadas de la vida pasen, a pesar de que los problemas pasen, a pesar de que las circunstancias pasen, mi vida está escondida en Cristo Jesús, en la roca inconmovible. Mantenerse es mantenerse sin mutar. Pasan las modas, pasan las temporadas, pero mi fe permanece fiel en Cristo. Mantenerse es estar en el mismo lugar. Mantenerse es estar en el mismo estado. Mantenerse es estar dando la misma calidad. Mantenerse es quedarse. Mantenerse es establecerse. Mantenerse es durar. ¿Y durar en qué? En la verdad. Entonces, aquellos que duramos, aquellos que persistimos a pesar de las dificultades, aquellos que generamos una habitación en la verdad que es Cristo Jesús, para aquellos que anhelamos un día que el Señor nos diga, muy buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aquellos que soñamos con que ese día sea real en nuestras vidas, aquellos que pasan las modas, pasan los años, pasan las fiestas agostinas, pasa la fiesta de Semana Zángana, pasan todas las temporadas y nosotros permanecemos en la verdad que es Cristo Jesús. Para aquellos que hemos pasado varias navidades sin el árbol de Navidad, por cierto, pero permanecemos en la verdad. Entonces, para aquellos que permanecen en la verdad, dice el apóstol Juan, hay 3 elementos por permanecer en la verdad. Hay 3 beneficios por permanecer en la verdad. Hay 3 glorias por permanecer en la verdad. En la parte número 1 aprendimos de cómo el primero es la gracia, el segundo es la misericordia y en tercero es la paz. Aprendimos entonces en el episodio 1 de la gracia, de la bondad de gozar de gracia. Y dijimos cómo usted y yo necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas? Pero hay un segundo elemento por permanecer en la verdad. Y el segundo es tener misericordia. ¿Cuántos necesitamos misericordia en nuestras vidas? Misericordia es el segundo elemento por permanecer en la verdad.
¿Y qué es misericordia? Misericordia es benevolencia. Misericordia es benignidad. Misericordia es bondad. Misericordia es compasión. Misericordia es gracia. Ahora, aquellos que permanecemos en la verdad, según Juan, para estos, entonces, que permanecen en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Nadie de los que estamos acá podemos decir que no necesitamos misericordia. Nadie puede decir yo no necesito misericordia. Entonces, si yo entiendo que en mi vida no puede haber falta de misericordia, entonces esta tarde estoy aprendiendo de que para obtener misericordia, yo puedo obtenerla permaneciendo siempre en la verdad. ¿Y qué es misericordia según la Biblia? Abramos entonces Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Para que aprendamos, según la Biblia, entonces, ¿qué es misericordia? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. ¿Lo tenemos todos? Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, ¿qué dice ahí? Misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Seguido a esto dice, porque Jehová vuestro Dios es que clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Entonces, según la Biblia, ¿qué es misericordia? Dios es misericordia. Jehová es misericordioso. Y la misericordia se refleja en Dios. Abramos Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos todos? Pero Dios, que es ¿qué? Rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor, ¿con qué? Nos amó. Porque Dios, que es rico en misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es Dios. Entonces, Dios es misericordia. Entonces, Dios es misericordioso. ¿Cuántos se alegran porque Dios es misericordioso? Entonces, Dios es misericordia. Entonces, Dios es benevolente, Dios es benigno, Dios es bondadoso, Dios es compasión y Dios es lleno de gracia. Entonces, permanecer en la verdad me permite a mí tener misericordia dentro de mi corazón. Permanecer en la verdad entonces me permite a mí que mi corazón habite la misericordia. En otras palabras, que en mi corazón habite Dios. Porque Dios es rico en misericordia. Ahora, la pregunta siguiente que nos vamos a hacer: si permanezco en la verdad y obtengo el segundo elemento, que es la misericordia, entonces, ¿cómo usted y yo hemos obtenido la misericordia de Dios? Porque a la verdad, nadie de nosotros merece misericordia. La palabra de Dios dice
Porque el pecado entró en el hombre y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y nadie de los que estamos acá merecemos, deberíamos de gozar de misericordia. Pero bendita gracia de Dios que usted y yo ahora gozamos de misericordia. Entonces, ¿cómo es que usted y yo accesamos a la misericordia? ¿Cómo es que usted y yo obtenemos esa misericordia? ¿Será que es por mi cara bonita? ¿Será que es por mis méritos? ¿Será que es porque yo hago buenas obras? ¿Será que es porque yo vengo a la iglesia? ¿Será porque me pongo una corbata como diácono? ¿Será porque asisto y hago evangelismo? ¿Será que la misericordia que hay sobre mi vida es porque yo me lo merezco? Entonces, ¿cómo obtengo yo misericordia? Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Porque por gracia, ¿qué dice ahí? Sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de quién, de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo usted es? La pregunta es, ¿cómo es que a mí no me han condenado por todos mis pecados? ¿Cómo es que usted y yo no estamos pagando todas las maldades que usted y yo hemos hecho? Es simple y sencillamente porque por gracia somos salvos, y esto no es por obra para que nadie se gloríe. En otras palabras, como dice un exalcalde de San Miguel, esto ha sido de choto, sin merecerlo, y por gracia y por misericordia de Dios. ¿Cuántos se alegran por esa gracia de Dios? Entonces, ¿cómo obtengo yo misericordia? ¿Haciendo obras? No. ¿Rasgándome las vestiduras? No. ¿Vistiéndome con atuendos externos? No. ¿Bañándome con baños de pureza y de santidad? No. Obtengo misericordia solamente porque a Él le plació tener misericordia de mi vida. Y eso me tiene que llevar a mí a la gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero asentemos más esta verdad para que usted y yo aprendamos más de cómo es que usted y yo obtenemos esta misericordia sin merecerla. Abramos Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11. ¿Me indica cuando lo tenga? Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el que dice ahí, el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué dice ahí? No por las obras, sino por ¿quién? Por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo a los romanos, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo está sentando cómo fue la elección de Israel en este capítulo de Romanos, y cómo Israel fue elegido. Seguido a esto habla de dos personajes bíblicos entre Jacob y Esaú. Y Pablo relata cómo
a Dios le plació amar a uno y aborrecer al otro. Y cuando uno entiende esto, uno dice lo siguiente: ok, ni uno había nacido, ni había hecho ni el bien y el mal, pero a uno amé y al otro aborrecí. En otras palabras, usted y yo no habíamos nacido. Usted y yo no habíamos hecho ni el bien y el mal, pero a Dios le plació en su misericordia amarlo a usted y a mí por su misericordia. No había hecho ni el bien ni el mal. Y entonces la pregunta que hace el apóstol es la siguiente: ¿hay injusticia en Dios? Porque usted y yo estamos del lado de los que hemos recibido misericordia. Pero si usted estuviera del lado de los que no han recibido misericordia, ¿cómo se sentiría usted? ¿Usted se siente en paz y usted se siente bien? Porque han pasado las tormentas, han pasado todo, y usted ha permanecido en la verdad. Y su espíritu testifica que usted está en la verdad y que usted es hijo de Dios. Y cuando su espíritu le dice que usted está en la verdad y que usted ha permanecido en la verdad, entonces ahora usted dice: yo soy el dichoso al que Dios amó y no aborreció. Entonces, cuando la pregunta se hace: ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse. Porque aprendimos que Dios es misericordia. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Entonces, la misericordia es un resultado de la verdad, de permanecer en la verdad. Pero los que conocen algo de alguien no pueden obtener misericordia. Los que solamente se quedan conociendo a Dios a su manera no pueden tener misericordia. Pero los que permanecemos en la verdad, para ellos hay tres elementos: hay gracia, hay misericordia y hay paz para su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, usted y yo somos garantes de que gozamos de la misericordia de Dios. Usted y yo somos testimonio vivo de que la misericordia de Dios nos alcanzó en nuestras vidas. Es por eso que ahora usted y yo somos considerados personas dichosas y bienaventuradas. Mateo en su capítulo 5 dice de la siguiente manera. Abrámoslo, Mateo capítulo 5, versículo 7. Ahora aquellos que tenemos misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados, ¿el qué dice ahí? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces, permanezco en la verdad me lleva a tener misericordia en mí, y ahora que la misericordia habita en mí, entonces ahora puedo yo aplicar misericordia para los prójimos. Proverbios 11 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, el tener misericordia alivia mi alma y me hace un bienaventurado y me hace impartir, porque por gracia hemos recibido,
Por gracia es que usted y yo damos de lo mucho que hemos recibido. Ahora, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer esta tarde en nuestras vidas es la siguiente: ¿hay misericordia en mi corazón? ¿He podido perdonar a quien tengo que perdonar? ¿He podido sanar las heridas que tengo que sanar? ¿He podido hacer el bien porque he recibido el bien? ¿He podido impartir misericordia porque he recibido misericordia? ¿Me considero una persona bienaventurada y dichosa porque he recibido misericordia? ¿Me siento dichoso, alegre, contento, feliz, lleno y pleno? Porque no es del que quiere y no es del que corre, sino de Dios, en quien ha tenido misericordia de mi vida. Entonces, si en mi vida no hay misericordia, es porque algo está sucediendo. Es porque probablemente solo conozco a Dios. Es probablemente solo conozco algo de Dios y no estoy permaneciendo en la verdad. Es por eso que hay odio en mi corazón. Es por eso de que no puedo hacer el bien. Es por eso de que en vez de dar misericordia, hay palabras de juzgamiento. Usted puede notar cómo dentro de las iglesias lo que debería de imperar es la misericordia, pero lo que impera es la justicia. Cuando alguien se equivoca dentro de la iglesia, todos salimos y agarramos una pedrada para justificar, para justiciar. Y los mismos que hemos recibido misericordia somos los mismos que tenemos una piedra en nuestras manos. ¿Y qué decir cuando vemos hacia el mundo externo? ¿Y qué decir cuando vemos a las personas que no gozan de esta misericordia? Nuestro corazón dice que se condenen. Si además ese hombre es un malo, además ese hombre se merece la cárcel. Y en nuestros corazones no brota la misericordia de Dios para con el perdido. Y vemos un mundo quebrado y nosotros no impartimos de la misericordia que Dios nos ha dado. El Evangelio de Lucas habla de cómo un intérprete de la ley llegó donde el maestro para quererse justificar. Y queriéndose justificar a él mismo, dice el Evangelio, que él hizo una pregunta al Señor Jesús. Y le dijo: Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Para que usted y yo aprendamos en esta tarde, prójimo significa la persona que está a mi lado. Prójimo significa el de al lado, o sea, mi vecino, o sea, mi compañero de trabajo. Entonces, este intérprete de la ley se las quiso llevar de vivo con el maestro y quiso justificarse diciendo: Señor, yo he hecho todo bien, decime entonces quién es mi prójimo. Entonces Jesús responde la pregunta y le cuenta una historia. Y le dice: te quiero contar algo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y llegaron los ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendiendo pasó un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de lejos. Seguido a esto también pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, también pasó de largo. Pasó un sacerdote y pasó un levita. Pero después de los dos primeros,
pasó un samaritano. Y este samaritano vino y se acercó a él y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándosele entonces el samaritano, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino y lo montó en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús viene y se le queda viendo a este intérprete de la ley. ¿Quién pues crees tú de estos 3 que te parece que fue el prójimo? Aquel hombre así todo achicado dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Pasaron 2 personajes. El primero, un sacerdote, y el segundo, un levita. El sacerdote era el encargado de hacer los holocaustos, era el intermediario, la intermediación entre los hombres y Dios. Es decir, los que supuestamente conocían algo de Dios, es decir, los que supuestamente conocían a Dios, es decir, los que supuestamente conocían a Dios, pero no permanecían en Dios. Seguido a esto pasó un levita. Los levitas eran más especiales porque su sangre era un linaje especial. Es decir, ya en Caló salvadoreño pasó un pastor. Un pastor. De esos que ocupamos sacos, ocupamos el micrófono para hablar y tirar piedras. Un pastor lo vio y pasó de largo. Pero también pasó un levita, un diácono, un obrero. ¿Cuántos servidores han venido en esta tarde? Un servidor. ¿Y qué pasó? También pasó de largo. Hay muchos que decimos pertenecer y permanecer en la verdad, pero nuestra falta de misericordia nos da un resultado. Hay muchos que solamente conocemos algo de Dios y no estamos permaneciendo en la verdad que es Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces la pregunta es: ¿por qué usted y yo no damos de lo que hemos recibido? ¿Por qué pasó un samaritano, que era alguien que no era del pueblo elegido de Dios, que era alguien que no era escogido, que era alguien que era aislado y marginado? Es más, eran los enemigos del pueblo de Israel. Entre samaritanos no nos hablamos. En otras palabras, pues, pasó alguien al que usted considera del mundo, al que usted y yo juzgamos como del mundo. Y el mundano, el que no conoce a Dios, aplicó misericordia. Y la pregunta es: ¿por qué usted y yo, siendo del pueblo de Dios, no aplicamos y no hay misericordia en nuestro corazón? Porque muchos probablemente solo conocemos algo de Dios, pero no estamos permaneciendo en la verdad.
Pero hay un segundo relato de personas que hemos recibido misericordia y no la aplicamos. Mateo en su capítulo 18 habla y dice lo siguiente: por lo cual el reino de Dios de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Abramos Mateo capítulo 18, versículo 25. Mateo capítulo 18, versículo 25. Desde el 24, ¿lo tenemos todos? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuántos talentos? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que le pagase la deuda. Entonces el 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus ¿qué? Consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él, que dice ahí, no quiso, sino y fue y le echó ¿a dónde? A la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener ¿qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, como estaba enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es que hay odio? ¿Y por qué es que hay corazones rencillosos y llenos de raíces de amargura? ¿Por qué es que seguimos odiando? ¿Por qué es que no podemos perdonar? ¿Por qué seguimos juzgando? ¿Por qué no podemos aplicar misericordia cuando a nosotros se nos ha perdonado 10,000 talentos y solamente nos deben 100 denarios? ¿Por qué al que mucho se le ha perdonado no es capaz de perdonar mucho? ¿Por qué al que mucho se le ha perdonado no es capaz de perdonar poco? Entonces, el mismo que recibió misericordia, el mismo que no la pudo aplicar. ¿Y a qué se debe esto? A que en su corazón no había misericordia. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Hay gente que dice: me voy de la iglesia porque ahí no hay amor. Hay gente que dice: terminé esto porque no hay amor. Es que usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Si usted y yo no tenemos misericordia en nuestros corazones, por ende no podemos dar misericordia. Y es ahí la respuesta de por qué usted y yo no podemos perdonar. Es por eso que hay hijos que no pueden perdonar a sus padres. Es por eso que hay esposas que no pueden perdonar a sus maridos. Es por eso que hay trabajadores que no pueden perdonar a sus amos. Es por eso que vivimos en un mundo de falta de perdón.
Es por eso de que usted y yo no podemos aplicar misericordia para los que están perdidos. Porque no hay misericordia en nuestro corazón. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, hay muchos que por raíces de amargura no pueden perdonar. Y por eso Hebreos dice: no sea que alguno se deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay muchos que tenemos no odio, sino que raíces de amargura. Hay muchos de los que estamos acá que el odio es un nivel, pero la raíz es metros bajo tierra de amargura. El odio ya se nos transformó en amargura. Y el mismo que recibió perdón y el mismo que recibió misericordia, ahora tenemos encarcelado a los que odiamos. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Según Juan, si permaneces en la verdad, si habitamos, si vivimos, si estamos en el mismo lugar de la verdad, lo que va a brotar de la verdad es gracia, es misericordia y es paz. ¿Cuántos queremos que haya misericordia en nuestras vidas? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pues lo que dice Juan es lo siguiente: para que en nuestras vidas brote la gracia y la misericordia. Entonces, por eso dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre. Usted no puede dar algo que usted y yo no tenemos. La clave entonces está en dejar de conocer algo de alguien, en dejar de decir yo soy cristiano de nombre, en dejar de decir yo tengo una camiseta de servidor o de cristiano o de evangélico. Está salirse de esos niveles superficiales y irse a permanecer en la verdad que es Cristo Jesús. Y cuando usted habite en la verdad, dice su palabra, la verdad os hará libres. Y cuando usted permanezca en la verdad, y cuando usted y yo vivamos en la verdad, y cuando usted y yo permanezcamos sin mutar en la verdad, lo que va a brotar de su corazón es gracia, misericordia y paz. Entonces, cuando usted diga yo quiero dejar la mentira y permanecer en la verdad, entonces el resultado que va a haber de esa persona que está habitando en la verdad va a ser que de su corazón va a poder ser misericordioso como Dios es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, dice Lucas capítulo 6 en su versículo 36. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos en esta tarde? Entonces, dice Lucas, nuestro Padre es misericordioso. Entonces, si en mí no hay misericordia, es porque no estoy habitando en la verdad. Es porque la verdad no está en mí. Entonces dice, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, si usted y yo queremos dar de lo que nos han dado, de la misericordia que nos han dado, entonces usted y yo tenemos que permanecer en la verdad y en la verdad que es Cristo Jesús. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios.